Mira, haciendo referencia al artículo que escribió el licenciado Arturo Martínez Moya con respecto a este tema, en donde él calificaba como una tontería que nosotros digamos que hay que crecer primero para poder desarrollarse, entre los muchos juicios que presenta este economista, que a mí me parece que son juicios errados y muy politizados e innecesarios, porque él conoce mejor que nadie cuál es la dinámica del crecimiento y qué se necesita para lograr el desarrollo. Pero hay uno de los juicios que yo quisiera comenzar a tratar de ilustrar mejor al oyente y al televidente, porque él establece en su artículo que el crecimiento no ha generado prosperidad. Yo quisiera mostrarles una gráfica en la que podemos ver cómo el crecimiento económico en República Dominicana, sobre todo para aquellos que entienden que el crecimiento que calcula el Banco Central no está acorde con la tendencia a largo plazo. En República Dominicana, entre el año 1991 y el 2002, viéndolo desde el año 90 en adelante, hubo una tasa de crecimiento promedio de 6.1%. De hecho, en la República Dominicana lo que se conoce como el crecimiento del producto potencial de la economía es de alrededor de 6%. Cuando nosotros crecemos en torno a ese crecimiento, estamos en un buen ritmo de crecimiento. Una economía que crece 6% anual duplica su producción nacional en solo 12 años. Lo que quiere decir que el crecimiento es muy importante para lograr una mejor distribución de la riqueza. Y eso que tuvimos el rezago del 2003-2004, donde claro, hubo un decrecimiento importante. Ahí voy. En el año 2003 hubo una caída de 0.3% y en el 2004, sobre todo por el crecimiento como en la segunda mitad, hubo apenas un crecimiento de 1.3%. Eso tuvo que ser compensado. Esas son las líneas que están en amarillo. Exactamente, las dos barras amarillas lo que muestran ahí es cómo el crecimiento perdió su tendencia de largo plazo. Y lo que se hizo fue con ese crecimiento tan fuerte que hubo en los años 2005, 2006 y 2007, fue simplemente recuperar el crecimiento perdido y volver a su tendencia de largo plazo. Las estadísticas ahí en ese caso no mienten, ahí está claramente establecido de que ese crecimiento tan fuerte fue producto del rebote de una crisis en donde la capacidad de utilización de la economía estaba muy baja y al retomar la estabilidad macroeconómica y retornar los capitales, pues eso sirvió para que la economía pudiera crecer nuevamente. También, Rosana y Luis, como les hablaba al principio, existe también otro indicador que es el producto, el PIB per cápita, que es el Producto Interno Bruto por habitante. En este caso, el Producto Interno Bruto por habitante nos sirve como un indicador de si la economía está creciendo más allá del crecimiento de la población. En este caso, el PIB per cápita en dólares en República Dominicana se ha duplicado en los últimos años. Y fíjate cómo en los años 2003 y 2004, nuevamente por la crisis económica y la recesión y sobre todo la depreciación del tipo de cambio, hubo un retroceso en el proceso de avance en el PIB per cápita que tuvo que ser recuperado en los años subsiguientes, producto sobre todo de la apreciación del tipo de cambio que regresó a su tendencia de largo plazo. Pero yo quiero que los televidentes miren bien esta gráfica porque da pena que los economistas de República Dominicana, con la información que está disponible, traten de tergiversar la verdad. Distorsionar. En este caso, fíjense cómo, aquí tenemos el crecimiento del año 2000 al año 2009. Fíjense cómo la economía dominicana, que son las barras verdes, ha crecido, sobre todo desde el 2003 y 2004, de manera sostenida. Pero la línea azul es la pobreza en República Dominicana. Fíjate cómo la pobreza llegó a su punto más alto en el año 2004, cuando llegó a 43%, es decir, que prácticamente 4 de cada 10 dominicanos vivían en una situación de precariedad y de pobreza. Y por el estudio del Banco Mundial, ¿no? Que se lo inventó el Banco Central. Esto es una información que está avalada por organismos internacionales. Fíjense cómo el proceso de crecimiento económico paulatino logró una reducción sistemática de la pobreza. Ahora, si tú me dices, bueno, nosotros quisiéramos que la pobreza no fuera 33% como terminó en 2009, quisiéramos que fuera 20%. Bueno, si nosotros podemos crecer más y tener políticas sociales mucho más eficientes en algunas áreas, nosotros podríamos lograr una reducción
rápida de la pobreza, pero no podemos decir que el crecimiento no ha logrado eso. Fíjate, todavía es más revelador lo que sucede con la línea roja, que es la línea de la indigencia. Esta es la pobreza extrema. Estas son las personas que viven con menos de $2 diarios, que es el estándar del Banco Mundial. Y fíjate cómo esa pobreza extrema llegó a su punto máximo en el año 2004 y cómo de manera sistemática esa pobreza extrema ha ido reduciéndose hasta lograr un 10.4% de la población. O sea, de un 16.5 en el 2004 bajó a un 10.4. 6.5 puntos porcentuales. Exactamente, entonces no entiendo por qué decir que el crecimiento económico en República Dominicana no ha aportado a la prosperidad. Pero la pena es que lo saben, pero manejan y tergiversan y distorsionan con fines políticos. Como claro, nosotros sabemos que hay que hacer mucho más en la lucha contra la pobreza en República Dominicana. No podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que en República Dominicana se necesitan mucho más recursos para favorecer a los estratos más pobres. Vamos a entrar en ese punto, Fran, cuando retornemos de la pausa. Claro. Amigos y amigas de Agenda Económica, seguimos con este interesante programa con el doctor Fran Fuentes Brito, asesor del gobernador del Banco Central, quien de manera contundente con estas gráficas nos está revelando cómo la evolución del crecimiento económico ha venido impactando en variables sociales como es la reducción de la pobreza, como es la reducción de la indigencia y reconociendo que hay todavía un margen a través de las políticas públicas para mejorar y disminuir más esos ratios. Y tú querías seguir abordando otros aspectos a nivel visual para los amigos de Agenda Económica, Fran. Claro, hay un tema que se ha debatido mucho en los últimos meses, es el tema del modelo económico en República Dominicana, de que hay que cambiar el modelo económico porque el modelo económico es excluyente, el modelo económico aumenta la pobreza. Pero a mí me gustaría primero tratar de ilustrar un poco mejor a los amigos televidentes sobre el tema del modelo económico en República Dominicana, porque quizá mucha gente de la que habla del modelo económico en nuestro país no tiene idea de cuál realmente es el modelo económico en República Dominicana. En República Dominicana, en el año 1968, se estableció el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, la ley 299, que lo estableció el presidente Balaguer con la ley 299. Esa ley 299 trató de generar una clase industrial en República Dominicana y se le dieron una serie de incentivos que, paradójicamente, 25 años más tarde, en el año 93, con la reforma arancelaria, las reformas que el mismo presidente Balaguer estableció, cambió el crecimiento de un crecimiento hacia adentro hacia un crecimiento hacia afuera, con la ley de inversión extranjera, la reforma arancelaria, la reforma tributaria, el código laboral, la introducción del código monetario y financiero. Es decir, se hicieron una serie de reformas que cambiaron el marco de operación de la economía dominicana. En ese momento empezó, no de manera casual, un crecimiento económico sostenido hacia afuera. Nosotros nos beneficiamos de tener un sector de zona franca muy dinámico y el sector turístico tomó mucho más fuerza de la que agarró en los años 80. Sin embargo, ese crecimiento económico hoy día, en lugar de cambiar el modelo económico, como muchos plantean de que este modelo es excluyente y nosotros lo que debemos irnos a un modelo, imitar un modelo de otro país, la República Dominicana, nosotros debemos de aprender a generar dentro de nosotros mismos las alternativas para el desarrollo de nuestro país. Yo creo que aquí hay suficientes cerebros en lugar de nosotros estar copiando modelos de otros países. Nosotros ahora mismo lo único que necesitamos son hacer ajustes al modelo en que tenemos ahora mismo, porque nosotros tenemos un modelo hacia afuera, un modelo que trata ahora mismo incluso de proveer un mejor marco para las clases mucho más pobres y sobre todo con esta ley de seguridad social y esta red de asistencia social que tiene el gobierno, que ha creado con el Plan Solidaridad. Es un alivio para la pobreza en República Dominicana. Para aquellos que piensan que el crecimiento económico no ha resultado en un aumento del empleo, fíjense en esta gráfica cómo durante el mismo periodo que hemos estado analizando, 2000-2009,